Bien, continuando. Haciendo un paréntesis en esta parte, muchos me realizan el cuadro de análisis de transacciones con este cuadro. Porque si ustedes ven, el libro diario es un cuadro. Este cuadro lleva las siguientes características. Fecha. Les pregunto, ¿en un cuadro de análisis de transacciones tomamos en cuenta las fechas? No, ¿verdad? La siguiente columna de un libro diario se llama detalle. Pregunto, ¿en un cuadro de análisis de transacciones llevamos esta columna detalle? Sí, es justamente la primera columna donde se llama transacciones, ¿verdad? Es la misma columna. Y en el libro diario también se lleva detalle. Pero no son similares, pero no iguales, porque aquí en detalle solamente nosotros colocamos cuentas. ¿Ya? FM, conocido como el folio mayor. En un cuadro de análisis de transacciones no llevamos un folio mayor. En un libro diario tenemos dos registros, debe y haber. En un cuadro de análisis de transacciones tenemos estos dos cuadros, sí. Pero a comparación del cuadro de análisis de transacciones, tenemos dos columnas más. Uno, cómo se afectan y tipo de cuenta. ¿Por qué realizamos nosotros anticipadamente el otro cuadro de análisis de transacciones? Es para que ustedes manejen las cuentas, manejen al tipo de grupo que pertenece y además manejen la forma de ver cómo afecta a una empresa una cuenta. Puede aumentarle o puede disminuir. Sin en cambio, en un libro diario, ya no. Lo único que debes manejar en orden cronológico son fechas, que es si te olvidas una fecha en un libro diario, estás cometiendo un error fatal. ¿Listo? Es muy importante. ¿Qué más debes manejar en un libro diario? A ver, primero fecha. Se registran el día, mes y año correspondiente a la transacción. Detalle. Se registran las cuentas afectadas en el número correspondiente a la transacción y su respectiva glosa que resume la transacción, que resume pues la transacción realizada y recibe el nombre de glosa. ¿Ya? Es un resumen, como dice. FM se conoce como el folio mayor o número donde se encuentra el mayor de las cuentas afectadas correspondientes a la transacción. ¿Qué es debe? Debe, recuerden, hemos utilizado bastante esta cuenta. Se registran los valores correspondientes al debe, es decir, todo lo que ingresa a la empresa o todo lo que favorece. Y haber es donde se registran los valores correspondientes al haber, es decir, todo lo que se pierde o lo que se gasta o lo que se paga. ¿Listo? Muy bien, con esta aclaración, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces con el traspaso a la primera transacción? ¿No? Habíamos hecho lo siguiente, ¿no? Según definición nos dicen que después de realizar el balance inicial, debo hacer su respectivo traspaso. ¿Cómo se hace el traspaso? ¿Qué es traspaso? Bien, para hacer un traspaso al libro diario, nosotros vamos a tomar en cuenta toda la estructura del libro diario. Eso consiste en poner fecha, poner detalle, poner FM, folio mayor, poner el debe, poner haber, además sumar los totales. En esto consiste, esta es la estructura. Pero ahora, ¿cómo lleno? Lo mismo que en los anteriores registros, poner encabezado. Me refiero comercial, el buen gusto, el nombre de la comercial, La Paz Bolivia, el nombre del proceso contable, en este caso es libro diario, y en una esquina, ¿no? En una esquina nos dice que debemos colocar el número de folio. En mi caso es folio número 1 o 01. A continuación debo colocar la primera columna de un libro diario que se llama fecha. ¿De dónde coloco enero 02 de aquí? ¿No? Porque esto es lo que hemos desarrollado ahorita, ¿no? Balance inicial al 2 de enero del 2018, dice, ¿no? Esta fecha para mí es importante, estoy traspasando desde aquí, fecha. Entonces copio 02 de enero 2018, voy a copiarlo tal cual y lo voy a registrar en la primera columna que dice fecha, enero-02. En la segunda columna, ¿qué voy a poner? Es el detalle.
Aquí para nada puedo poner efectivo, aquí no puedo poner en compras de mercaderías, o puedo poner aquí auto Suzuki modelo 2021, o no puedo poner aquí documentos por pagar al señor López, Pepito, Mariano, José, no. ICAP, no puedo poner esos nombres. Aquí debemos escribir sí o sí lo que está escrito en nuestro plan de cuentas, según una codificación, ¿no es cierto?, que nosotros hemos aprendido previamente. ¿Listo? Recuerden que el plan de cuentas para una unidad comercial se dedica específicamente a la compra y venta de mercaderías por un sistema de codificación numérico, ¿no? Nosotros debemos tomar esa codificación numérica, debemos tomar en cuenta cómo se escribe efectivo en plan de cuentas, es caja. Y ya hemos visto esta parte, no es nada nuevo, ¿no? ¿Qué más? Dice que debo empezar a copiar. ¿Me voy a olvidar de este título activo? Me olvido. Activo cociente, me olvido. Caja y 1000, agarro este monto, caja y 100,000, perdón. Inventario de mercadería, agarro esta cuenta y su monto 100,000. Agarro esta otra cuenta, vehículo 10,000. Agarro esta cuenta, cuentas por pagar 15,000. Agarro esta cuenta, capital 195,000. A ver, ¿cuántas cuentas tengo aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Agarro las 5 cuentas más sus montos y lo voy a pegar tal cual aquí. Control C, Control V. Aquí está, caja, inventario de mercaderías, vehículo, documentos por pagar y capital. Miren, están los 5. ¿No? He agarrado sus montos, pero sus montos lo he ido distribuyendo. ¿Por qué? Caja, 100,000, ingresa a la empresa. Mercadería, estamos iniciando, ¿verdad? Estamos iniciando con 100,000, ingresa a la empresa, por eso lo registro en el debe. Vehículo es una cuenta que ingresa a la empresa, lo registro en el debe. Cuentas por pagar, aquí vamos a hacer otro paréntesis. Miren que aquí he puesto una tabulación, es decir, un espacio. No está en la misma línea que las otras cuentas. Eso es lo que se hace. Darse un espacio a todas las que son cuentas por pagar, para que yo pueda diferenciar, es un documento por pagar. Jamás se registra en el debe, siempre se registra en el haber. Por lo tanto, su monto lo voy a copiar en la columna haber, el monto que tenemos en el balance inicial, 15,000. ¿Y qué pasa con capital? Si decimos que el capital son los aportes de los dueños a la empresa, ¿no? Es decir, si hay varios socios están aportando inicialmente, debería ir registrado en el debe, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición de capital? El capital es la deuda, dice, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de deuda, es decir, que nos debe a alguien, pero la empresa es quien debe a los dueños. Esa es la definición de capital. Por lo tanto, agarro su monto, nunca lo voy a poner en la columna debe, siempre lo voy a poner en la columna haber, porque es lo que la empresa nos debe, ¿no?, a los propietarios. Glosa. ¿Qué es glosa? Glosa se escribe así, se escribe G-L-O-S-A, glosa, donde ustedes especifican qué se ha realizado en el traspaso de esta transacción. ¿Ya? ¿Qué se ha realizado? Se pone aquí, registro por inicio de actividades. A continuación pongo total y sumo todo lo que tengo en debe. 100,000 más 100,000 más 10,000, 210,000. 15,000 más 195,000, 210,000. Hago una comparación con mi balance inicial y ustedes pueden ver que en total activo tengo 210,000 y en el total pasivo y patrimonio tengo 210,000. Por lo tanto, ese es el cumplimiento de esta definición, donde dice, para la correspondiente elaboración del balance inicial, no solamente consiste en realizar este cuadrito, que no está nada fácil hacerlo, ¿no? O está fácil hacerlo. Bueno, ustedes véanlo. Pero lo importante de este balance de apertura o balance inicial es registrar en un asiento de apertura. Y justamente lo que estamos haciendo aquí es registro de apertura inicial en un libro diario. O sea que ya estamos introduciendo a lo que es el siguiente proceso contable. Quiere decir, después de un balance inicial o de apertura, se realiza el libro diario. Y en este libro diario lo que se hace
es hacer un traspaso de todas las cuentas que tengo. Ojo, si ustedes, por ejemplo, ven en este detalle, no estamos introduciendo el grupo, es decir, activo, pasivo, no. Me olvido de todo. ¿En dónde solamente debes registrar detalladamente? En el balance inicial. Aquí ustedes solamente deben colocar las cuentas correspondientes. ¿Alguna consulta o duda, jóvenes? ¿Está muy difícil? Jennifer, ¿qué dices? Janet, Jenny. ¿Continuamos? Continuamos. Lo que nosotros hemos hecho se llama asiento contable. En la contabilidad llamamos asiento contable a un conjunto de registros o apuntes contables que hacemos en un libro de contabilidad. Y este libro diario se llama libro de contabilidad, ¿no? Con el objetivo de dejar constancia de un hecho económico que hará que se produzca una variación cuantitativa y cualitativa del patrimonio de una empresa y por consiguiente un movimiento de las cuentas. En resumen, una anotación con la finalidad de dejar constancia de un hecho o apertura contable. Vamos a rescatar un poquito acerca de una definición que al inicio les había dicho que acerca de los documentos mercantiles, ¿no? ¿Se acuerdan que les he hablado de que en los tiempos pasados, ¿no? Donde todavía estaba abuelita, abuelito, bisabuelo, bisabuela, ¿no? Las operaciones mercantiles se efectuaban a solo compromiso de palabra. Este simple hecho, ¿no? Acuerdo, se basaba en la confianza de las personas, constituyéndose lo que es la palabra de honor. ¿Recuerdan, jóvenes? Quizá no, ¿no? Pero hace mucho tiempo sucedía un convenio de caballeros, donde había un compromiso moral que debía cumplirse irremediablemente. Muchos de nuestras familias, ¿no? No les gusta tener deudas. A veces uno por necesidad gana deudas, ¿no? Pero no les gusta. Eso nosotros llamamos lo que es compromiso moral, ¿no? Que hoy en día se está perdiendo, ¿no? Pero a medida que está pasando el tiempo, la existencia humana sufre transformaciones radicales, en el sentido de que el honor fue quedado relegado y apareció lo que es la picardía, lo que es la mala fe y el engaño y el robo. En vista de estas y otras razones más, el Estado actualmente sanciona con leyes y obliga a todos los que se dedican al comercio a realizar documentos mercantiles como medio para evitar ese dolo, ese fraude o ese engaño, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros utilizamos este documento mercantil, que son papeles escritos que testifican, justifican y acreditan operaciones mercantiles de los comerciantes, empresarios y todas las personas individuales. Recuerden que este documento mercantil significa un valor, una obligación actualmente. Los valores cuando representan especialmente al dinero o en efectivo que estamos hablando, o incluso, ¿no? Las obligaciones que tenemos cuando se trata de compromisos que deben cumplirse. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros hablamos, o como nota, colocamos resumen, una anotación con finalidad de dejar constancia de un hecho o una operación contable. Sí o sí debe existir este documento. Bien, existen diferentes asientos contables. ¿Qué es asiento? Asiento es esto, cuidado que se estén confundiendo. Este es un asiento. Otros le dicen registro. Y si ustedes bien, no solamente en una empresa vamos a tener un registrito, vamos a tener 1, 10, 20, depende, ¿no? Eso depende mucho.
Podemos tener 2 nada más, incluso. Depende a la actividad comercial que tenga. Imagínense en un banco, ¿cómo serán los libros diarios? Diariamente, imagínense con la cantidad de gente. A ver, ahora, imagínense, a ver, en una tienda de barrio donde hay mucha competencia, ¿cómo serán los libros diarios en una tiendita de barrio? Poco, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, a todo este proceso que está dentro de aquí del cuadrito, nosotros estamos llamándole asientito, ¿ya? Asiento contable. Hay dos tipos de asiento y también lo hemos visto en el cuadro de análisis de transacciones, ¿no? Asientos simples son los que registran solamente 2 cuentas. Ejemplo, se deposita en el Banco del Estado 1.000 bolivianos en efectivo, se pone. ¿Qué cuentas intervienen ahí? Banco y caja, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de asientos nosotros le llamamos asientos simples, donde solo se registran 2 cuentas. Y una de ellas será el cargo y la otra será el abono. Solamente tiene que haber esa diferencia. Es decir, a uno le ingresa dinero y del otro se le resta. Son los cuales que habitualmente realizaremos en los comprobantes diarios. Regularmente se utilizan 2, ¿no? ¿Qué son los asientos compuestos? Dicen. Los asientos compuestos, estos son como los anteriores, pero a diferencia de estos, ya no son 2. Ahora implican a 3 o más cuentas para ser considerados, ¿no? Y llamados compuestos. Obligatoriamente deben de registrar más de 2 cuentas de cargo o abono y no tiene límite alguno. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Aquí vemos, este asiento que están aquí viendo, el número 1, ¿es un asiento simple o es un asiento compuesto? ¿Qué dicen? Muy bien, es un asiento compuesto donde ya intervienen 1, 2, 3, 4, 5 cuentas, es decir, más de 2. Por lo tanto, se llama asiento compuesto. ¿Qué más? Debemos comprender estos asientos contables que puede parecer al pronto algo sumamente complejo si no estamos acostumbrados a usar lo que es la contabilidad. Aunque actualmente los programas que usamos nos simplifican en gran medida todo este laborioso trabajo. ¿Listo? ¿Qué se hace con los asientos contables? Denme un minutito. Bien, si ustedes pueden observar, este cuadro, ¿no? Que se llama cuadro de análisis de transacciones, lo siguiente. Cuando vemos aquí caja, vehículo, bienes, letras, estamos hablando de un asiento compuesto. Y cuando hablamos de banco y caja, solamente hablamos de un asiento que se llama simple, ¿verdad? Entonces, estamos mencionando, un minutito, justamente estamos definiendo esta parte, ¿no? Cuándo son simples y cuándo son compuestos. Pero nosotros en un libro diario lo conocemos como asientos. Y sin embargo, en un plan de cuentas o en un cuadro de análisis de transacciones, lo conocemos como cuentas simples a estas 2 y a estas cuentas ya compuestas. Pero cuando ya estamos hablando de un libro diario, ahí cambia, ¿no? Ya no se llaman cuentas simples y cuentas compuestas. Hoy llamamos, como menciona nuestra definición, asientos. ¿Listo? Estamos explicando un poquito más. Tiene mucha similitud lo que estamos nosotros definiendo. ¿Ya? ¿Cómo se hacen los asientos contables? Es fácil, bueno, es bien fácil.
Debemos de tener en cuenta el principio de la partida doble, que es una técnica que utilizaremos para reflejar todas las operaciones de la empresa en un tiempo determinado. De esta forma, y como hemos dicho anteriormente, vemos cómo dos cuentas, como mínimo, aparecen en nuestro asiento contable. Una irá al debe, que será el cargo, y la otra al haber, que será el abono. En el debe irá a la izquierda y el haber a la derecha. No nos compliquemos más. Así de fácil como esto, ¿no? En un cuadro de análisis de transacciones también tenemos lo que es el debe y también tenemos lo que es la columna haber. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué nosotros hemos aprendido a realizar este cuadro de análisis de transacciones? Hemos aprendido a realizar este cuadro para realizar libros diarios. Ese es el objetivo de realizar este cuadro. Miren, las cuentas que intervienen se llama detalle en mi libro diario. El debe y haber están registrados con el mismo nombre. Es decir, nosotros ya tenemos una buena base. ¿Qué más? Y si es un cargo, anotamos en el debe, ¿ya? A la parte izquierda, y si es un abono, anotamos en el haber, en la parte derecha. Siempre y cuando el importe de la izquierda debe y el importe de la derecha haber sumen lo mismo, de esta forma tan simple dejaremos el asiento contable cuadrado y cumpliremos con lo que es la partida doble o la doble partida. ¿Listo? Es decir, si explicamos esto gráficamente, quiere decir, todo lo que sume este debe y todo lo que sume el haber solamente de esa transacción tiene que ser iguales y aquí cumplimos lo que es la partida doble. Aquí mismo, ustedes vean, en la segunda transacción se abre una cuenta corriente en el banco por 2,000, banco caja activo, uno aumenta, el otro disminuye, uno ingresa en el debe y en el otro en el haber. Sumo mentalmente. 2,100,000 es igual a 2,100,000, claro que sí. Entonces, dejamos esto y dejamos cuadrado, como se dice, y pasamos al siguiente cuadro de análisis de transacciones. De esta forma, nosotros estamos explicando lo que es quizá la parte teórica y cómo lo hemos aplicado en la parte práctica. ¿Listo? Una cosa más, ¿no? Aquí les voy a explicar cómo se hace un libro diario, pero sin olvidar estos conceptos, ¿no? Un libro diario es un libro donde se anotan todas las operaciones comerciales día a día, según en el orden en que se efectuaron cronológicamente. Las obligaciones legales, ¿no? Según el Código de Comercio, estamos hablando, se debe tener en cuenta que los libros diarios deben ser foliados, es decir, sus hojas deben estar numeradas desde el 1 hasta las hojas que se utilizan. 2, debe estar encuadernado, quiere decir que sus hojas deben estar cosidas, pegadas y fijas. ¿Listo? Número 3, debe estar rubricada. ¿Qué quiere decir? Estos libros deben estar sellados y firmados, dice. ¿Por quién? Identificados por un registro público de comercio. Actualmente simplemente llevas tu libro diario cuando ya lo tienes a un, ¿qué se llama? Registro civil, no es registro civil, notarios, a los notarios, ¿no? Tienes que llevarlo a un notario y el notario es que en cada hoja te lo pone su sellito y en cada hoja te lo sella. ¿Con qué objetivo? Nosotros, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta lo que nos dice el Código de Comercio, porque en el Código de Comercio, en el capítulo 4, ¿no es cierto? Nos dice que debemos tener la obligación de llevar la contabilidad, nos hablan de clases de libros, comerciantes por mayor, quiénes son las personas autorizadas para llevar la contabilidad, forma de representación de libros, todo, ¿no? Pero hay una parte que voy a rescatar de aquí. A ver, las prohibiciones legales, dice. ¿Qué pasa si nosotros podemos alterar el orden de operaciones? ¿Qué pasa si dejamos espacios en blanco o tachar o simplemente realizar intercalaciones, raspar o enmendar o borrar? ¿Qué pasaría? ¿No? También alterar la encuadernación y foliado. Nos estuviéramos nosotros incumpliendo lo que son estas leyes.
es prohibido, dice, ¿no? Es prohibido realizar algunas cosas que está penado incluso por ley. Son prohibiciones legales, ¿no es cierto? Alterar el orden progresivo y las fechas de las operaciones. Jamás entonces, si ustedes, por ejemplo, estamos realizando un libro diario donde, a ver, les voy a mostrar. Vámonos a ver a nuestro ejemplito. Imaginemos que estamos en nuestro libro diario, ¿ya? Jamás, por ejemplo, puedo dejar espacios en blanco de esta manera, ¿no? Dejar, o sea, es decir, después, ¿no? Lo voy a llenar, o cuando venga alguien, al principio lo voy a colocar, o sea, o por hacer algún favor a alguien, estamos dejando montos así. Peor si nosotros hemos escrito, por ejemplo, documentos por pagar, pero no había sido documentos por pagar, había sido un documento por cobrar, ese tipo de errores, ¿no? Que luego no están cuadrando en nuestro plan de cuenta, en nuestros libros mayores que son, ¿no? Por ejemplo, banco y caja. ¿Qué tal si nosotros en vez de escribir caja, banco, hemos escrito caja? ¿No? Entonces, este tipo de errores no se puede, por ejemplo, tachar, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos escrito 150,000. ¿Qué tal si lo he escrito mal y yo solamente he escrito 15,000 o 1,500, ¿no? No puedo tachar y luego sobreescribir. O sea, son cosas, por ejemplo, que se han visto, ¿no? O que ocurre incluso en la vida académica que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, algún error en alguna práctica que ustedes tienden a arrancar las hojas, tienden a tachar, a borrar o dejar espacios, o simplemente mutilar, romper esa parte de la hojita, esas cosas, ¿no? Entonces, de ahora en adelante nos dice que debemos tomar en cuenta estas prohibiciones. Y esto está, por ejemplo, en el artículo 44 del Código de Comercio. ¿Listo? Entonces, ese es el modelo o formato de un libro diario de la siguiente forma. Por ejemplo, encabezado, nombre de la empresa y La Paz Bolivia. El título del proceso contable que se llama libro diario. Folio-01, folio número 1. Debo tener una columna que se llama fecha, ¿no? Que debe estar en orden cronológico. Si aquí es 2 de mayo, aquí debe estar 5 de mayo. Detalle debe estar separado por números. Por ejemplo, aquí es número 1, aquí número 2, número 3 y otros, ¿no? El número 1 siempre es el traspaso del balance inicial, como el que hemos hecho en el anterior ejercicio. Además, en cada libro diario, en cada asiento debe llevar glosa. ¿Qué es glosa? Es un registro explicando el resumen de esta transacción o del proceso que se ha realizado aquí. En el segundo asiento también debe tener una glosa explicando el proceso o transacción que se ha realizado aquí. Debemos tener en cuenta que existen dos columnas. Debe todo lo que entra a ver todo lo que sale. Se interpreta de la siguiente manera. Se está realizando una apertura inicial, ¿no? Por 1,400 en caja y el aporte del dueño, 1,400, capital, ¿no? De la misma forma, vamos a ir trabajando más adelante. ¿Listo? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna consulta o duda. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Como ya tenemos poco tiempo, les voy a dar lo siguiente, les explico. Vamos a hacer un cuadrito de análisis de transacciones donde les voy a dar por incisos o preguntas o viñetas u otros, donde debe estar las siguientes consultas, las siguientes enunciados. Como número 1, deben tomar en cuenta inicio de actividades, ¿no? Quiere decir, inicio actividades con dinero por 955,000, vehículo por 100,000, muebles por 200,000 y préstamo bancario por
50,000. En ningún momento o en ningún lugar aquí está escrito cuánto es el capital, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nosotros es directamente colocar el cuadro de análisis de transacciones donde dice transacción. Voy a poner inciso A para no copiar todo lo mismo. Cuentas, ¿qué cuentas intervienen? Cuando hablo de dinero en efectivo, estoy hablando de caja. Cuando yo hablo de un vehículo, estoy hablando de la cuenta vehículo. Cuando hablo de muebles, nosotros nos referimos a la cuenta muebles y enseres. Cuando hablo de un préstamo bancario, tal cual escribo préstamo bancario, ¿no? Además, dice, debo incorporar una cuenta que se llama capital. ¿Por qué capital? Porque estamos iniciando actividades. Recuerden, en cada inicio de actividades interviene lo que es la cuenta capital. ¿Listo? Dinero en efectivo, bien. Luego, después de haber registrado todas las cuentas que tienes aquí, pasas a lo que son los grupos al cual corresponde. Por ejemplo, caja. Sé que caja es un activo no corriente, pero de ninguna manera puedo escribir aquí activo corriente. No me lo está pidiendo. Simplemente aquí te pide el tipo de cuenta. Caja pertenece al grupo de los activos y listo. Y listo. ¿Ya? ¿Cómo se afecta? Bien, aumenta, porque aumenta, se registra en el debe. De la misma forma voy a hacer todos, excepto aquí, cuando tengo un pasivo, un préstamo bancario, son deudas que tenemos con terceros. ¿Qué pasa? Es un pasivo, ¿no? Aumenta. ¿Pero por qué aumenta? Aquí debería decir disminuye, ¿verdad? Pero si ustedes me colocan disminuye, entonces está mal. Ustedes me deben colocar en deudas, aumenta porque estamos ganando una deuda con un tercero. Hasta que yo no cancele la deuda, hasta que cancele esa deuda con ese tercero, recién va a cambiar el estado. Disminuye. Por lo tanto, ahora tienen que dejarlo como aumenta. Además, como es un pasivo, si ustedes observan, ¿no? Pasivo está aquí. Todo lo que son cuentas por pasivo siempre se registran en el haber porque son deudas que tenemos en terceros, estamos pagando u otra forma de interpretación. De esa forma tienen que tener ustedes. ¿Listo? Y el capital. El capital se halla sumando todos los activos. ¿Cuánto es 200,000 más 100,000 más 95,500? 395,500. Menos, dice, 50,000. Ah, ya, entonces, utilizando la ecuación contable, hallo 345,500. De esa forma, nosotros vamos a ir trabajando en nuestro cuadro de análisis de transacciones. ¿Listo? Los ejercicios van a ser los mismos que hemos avanzado. Tampoco voy a realizar otros, ¿no? Van a, por ejemplo, más complejos. ¿Listo? Va a ser en base a lo que nosotros hemos aprendido. Deben tener en cuenta que cada análisis de transacción, cada cuadro, debe tener lo que son las cuentas en T. Si ustedes, por ejemplo, lo hacen incompleto, va a valer la mitad o el 50%. ¿Listo? Debo realizar lo siguiente. 1, el cuadro de análisis de transacciones. 2, las cuentas en T. Además, dice que en cada cuenta en T, nosotros debemos registrar sus saldos. Esto es lo más importante. ¿Qué tipo de saldo tiene cada cuenta? Si es saldo, existen 3, ¿verdad? ¿Cuáles son? Saldo deudor, saldo acreedor y saldos nulos. ¿Listo? Esto debería tener nuestros ejercicios. ¿Alguna consulta o duda, jóvenes, para concluir la clase de hoy? ¿Todo está claro? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Listo? Bueno, 25 personas conectadas, 24 personas conectadas. Jóvenes, les deseo mucho éxito. A las 10 de la mañana iniciamos con su parcial o examen de segundo módulo y tienen 1 hora para subirlo. ¿Listo? Hasta las 11 de la mañana. Que les deseo mucho éxito, que tengan buen día. Hasta luego.